Armas que parecían revolucionarias, pero que terminaron en el olvido o el fracaso total. Desde lanzacohetes estruendosos de dinastías antiguas hasta proyectos modernos de espionaje con animales, las potencias militares han intentado, a lo largo de la historia, imponer su dominio con creaciones que oscilan entre lo ingenioso y lo absurdo. En este video, exploraremos algunos de los proyectos más extravagantes y desconcertantes, como la ballesta de repetición china, diseñada para lanzar una lluvia de virotes en segundos, o el Krummlauf alemán, un cañón que prometía disparar desde las esquinas. Veremos cómo las grandes mentes militares del pasado intentaron, una y otra vez, cambiar el curso de los conflictos, solo para descubrir que sus inventos eran incontrolables o peligrosos, incluso para sus propios ejércitos. Este recorrido por las armas más extrañas y fallidas revela mucho más que una historia de innovación fallida. Es una mirada fascinante a los extremos que los estrategas están dispuestos a alcanzar en nombre del poder y la superioridad. La ballesta de repetición Choco-Un, también conocida como Choco-Nu, se considera una de las innovaciones más ingeniosas de la antigua China. Inventada durante el período de los estados combatientes, esta ballesta era capaz de disparar una serie de virotes en rápida sucesión, lo cual la convertía en una especie de ballesta semiautomática de su época. Este asombroso artefacto contaba con un alimentador montado en la parte superior que suministraba los virotes mediante gravedad. Cuando el usuario jalaba la palanca repetidora, el mecanismo se accionaba y disparaba un virote de manera rápida y eficiente. La Choco-Nu no fue diseñada para precisión o alcance, sino para una lluvia de proyectiles en un lapso muy corto de tiempo. Aunque carecía de potencia letal a larga distancia, en manos de la infantería china, especialmente durante emboscadas o ataques masivos, podía lanzar hasta 10 virotes en 15 segundos. Esto permitía saturar al enemigo con proyectiles, cubriendo áreas y debilitando formaciones sin tener que acercarse demasiado a sus filas. Los guardias imperiales y las fuerzas de autodefensa civiles fueron quienes sacaron más partido a este ingenioso diseño, utilizando la Choco-Nu para proteger fortalezas o controlar disturbios. A diferencia de las ballestas tradicionales, que exigían gran fuerza para tensar el arco y cierto tiempo para apuntar, la Choco-Nu sacrificaba precisión por velocidad. Esto la hizo increíblemente popular en los asedios y en situaciones de combate a corta distancia, donde la cantidad de virotes lanzados aumentaba las posibilidades de acertar un objetivo. Los expertos creen que esta ballesta fue una herramienta crucial para los defensores de China, proporcionando una ventaja táctica en batallas en las que los ejércitos enemigos superaban en número a las fuerzas chinas. El diseño de la Choco-Nu inspiraría desarrollos en siglos posteriores. Se dice que las ballestas automáticas de Europa del siglo XV se basaron en parte en este concepto chino. Incluso en la actualidad, algunos museos y recreaciones históricas han intentado replicar su diseño, atrayendo la atención de expertos en ingeniería medieval que quedan fascinados con su simplicidad y eficacia. La Choco-Nu es, sin duda, un ejemplo de cómo la creatividad y la funcionalidad se unen para producir una de las armas más extrañas e impactantes de la historia antigua. El lanzacohetes. Conocido como el nido de abejas debido a su estructura hexagonal y el sonido que emitía, este lanzacohetes de la dinastía Ming fue una innovación aterradora en el campo de batalla. Desarrollado en China, el Woche fue una de las primeras armas de lanzamiento múltiple de proyectiles, capaz de disparar varias flechas y lanzas en simultáneo hacia las tropas enemigas. Lo que hacía especial a esta arma no solo era su capacidad de lanzar múltiples proyectiles, sino el efecto psicológico que generaba. Al disparar, los tubos hexagonales que lo componían creaban un ruido similar a un zumbido, evocando la idea de un enjambre de abejas que se lanzaba sobre el campo de batalla. El Woche no era simplemente una demostración de fuerza, sino una herramienta eficaz para desestabilizar a las formaciones enemigas y causar confusión en sus filas. Cada una de las flechas estaba impregnada con veneno, aumentando el riesgo de heridas mortales. Este armamento se usaba principalmente en asedios o enfrentamientos directos, donde el objetivo era diezmar rápidamente a los soldados contrarios. Aunque no siempre alcanzaba su objetivo debido a la dispersión natural de las flechas en el aire, el terror que causaba era tan efectivo como su poder destructivo. A diferencia de los cohetes modernos, el Woche no tenía sistema de guía, pero su disposición en múltiples ángulos permitía cubrir una amplia zona,
ideal para alcanzar a soldados distribuidos en formación o parapetados. Durante la dinastía Ming, los ejércitos chinos utilizaron el nido de abejas en numerosas campañas militares, aprovechando tanto su impacto psicológico como su letalidad. La idea de un arma que pudiera atacar de forma masiva con una carga de veneno fue tan innovadora que se dice que inspiró a futuros desarrollos en armas de fuego de disparo múltiple en la misma región. Hoy en día, el lanzacohetes nido de abejas se considera un símbolo de la creatividad y el poder militar de la antigua China. Este innovador artefacto sigue siendo estudiado en museos y recreaciones militares, donde las personas pueden admirar una muestra de cómo la tecnología militar antigua evolucionó en respuesta a las necesidades estratégicas de la época. La garra voladora Zhua, conocida en chino como Zhua, era una de las armas más inusuales y aterradoras de la antigua China. Este instrumento de combate era esencialmente una garra de metal equipada con púas que podía sujetarse a largos postes, cadenas o cuerdas, y se usaba principalmente para atacar a corta distancia. Su función principal era golpear y desestabilizar a los enemigos, haciendo que perdieran el equilibrio o incluso sufrieran heridas graves si el golpe lograba alcanzar sus cabezas o torsos. La idea detrás de la garra voladora era simple. Un golpe certero podía derribar a un enemigo sin requerir combate directo cuerpo a cuerpo. Utilizada durante las dinastías de la China premoderna, la garra voladora se convirtió en un símbolo de la creatividad y efectividad de las armas en el combate militar de la época. Los soldados que la usaban la balanceaban con fuerza para atacar a soldados montados, animales de guerra, o para despojar de sus escudos a los soldados enemigos. La garra estaba diseñada para engancharse y causar daño en los puntos más vulnerables, pudiendo desgarrar incluso la armadura más resistente. No solo era capaz de causar dolor, sino que también podía infundir terror entre las filas enemigas, ya que ver a un soldado derribado por una de estas armas era una imagen difícil de olvidar. Además de su efectividad, la garra voladora tenía la ventaja de la distancia. Los soldados podían atacar desde una relativa seguridad al sujetarla a postes largos, protegiéndose de ataques inmediatos. En ciertas ocasiones, las garras también se lanzaban a través de cuerdas para atrapar o inmovilizar a los enemigos. Estos movimientos estratégicos añadían una capa de versatilidad a la Zhua, permitiendo a los guerreros chinos ganar control sobre el campo de batalla sin exponer su seguridad. En la historia militar de China, la garra voladora simboliza la ingeniosidad en el diseño de armas para combate cuerpo a cuerpo. Aunque no fue usada ampliamente fuera de su lugar de origen, las garras voladoras se han documentado en textos históricos chinos, y existen réplicas en algunos museos que intentan recrear el impacto de esta arma letal en los campos de batalla antiguos. Hoy en día, la Zhua se considera un ejemplo de cómo los ejércitos antiguos exploraban todos los recursos posibles para ganar ventaja en combate. La daga Qatar. Una daga única en su diseño y propósito, proviene de la India, donde fue especialmente popular durante el período del Imperio Vijayanagara. Con su empuñadura en forma de H, la Qatar estaba diseñada para ser sostenida firmemente, asegurando un agarre que permitía al guerrero aplicar gran fuerza al atacar. La daga sobresalía directamente de la mano, permitiendo que el usuario la empujara directamente hacia adelante, lo que la hacía perfecta para perforar armaduras o cotas de malla que cubrían a los soldados enemigos. La empuñadura única de la Qatar también facilitaba el combate cuerpo a cuerpo, permitiendo un control firme que reducía el riesgo de que la daga se resbalara en medio de la batalla. Para los guerreros indios, esta daga se convirtió en algo más que una simple arma. Era un símbolo de estatus y coraje. Las personas de la nobleza a menudo llevaban qatars adornadas con piedras preciosas y grabados detallados, lo que añadía un toque de elegancia y autoridad a su figura. El diseño de la qatar la hacía especialmente adecuada para batallas donde los combatientes debían enfrentarse a corta distancia. La fuerza de esta daga radicaba en su habilidad para atravesar el hierro y el acero, lo cual resultaba invaluable en el contexto de las guerras medievales. Su capacidad para perforar armaduras la hizo particularmente temida entre las tropas, y aunque su uso era limitado a ciertos tipos de guerreros en el subcontinente indio, su diseño se extendió más allá, siendo adoptada y adaptada en otras regiones. La qatar también se usó en ceremonias y ritos, ya que su simbolismo era muy fuerte en la cultura india. Al igual que otras armas tradicionales, esta daga refleja una historia rica en simbolismo, diseño y utilidad. Hoy en día,
Algunos coleccionistas y museos conservan versiones originales de esta daga que representan el equilibrio entre letalidad y belleza. Con el tiempo, la Kat'ar se convirtió en un emblema de valentía y sigue siendo admirada como una pieza única de ingeniería y cultura bélica. La espada pata india es una de las armas más representativas de la India medieval. Este peculiar instrumento de combate combina la función de una espada con la protección de un guantelete, ya que su empuñadura encierra la mano y el antebrazo del usuario, brindándole seguridad ante los ataques enemigos. Utilizada en combates tanto a pie como a caballo, esta espada permitía al guerrero proteger su brazo mientras manejaba la hoja en el combate cuerpo a cuerpo. Su diseño permitía al portador atacar sin exponer su mano, lo que la hacía útil en escenarios de lucha prolongada y en combates frontales. Los guerreros del Imperio Maratha, en particular, hicieron gran uso de la espada pata durante sus campañas contra el Imperio Mogol, donde enfrentaban fuerzas armadas y caballería pesada. Esta espada se usaba frecuentemente en combinación con otras armas, como lanzas o jabalinas, para aprovechar el alcance en enfrentamientos montados. La hoja de acero afilada era lo suficientemente fuerte como para atravesar cotas de malla y, en ocasiones, incluso cortar a través de piezas ligeras de armadura. El uso de la espada pata no solo fue militar, también se convirtió en una expresión cultural y un símbolo de estatus. Algunos guerreros la adornaban con grabados y detalles que reflejaban su linaje y sus logros, haciendo que este tipo de espada se convirtiera en una pieza codiciada para ceremonias o eventos importantes. De hecho, su uso se extendió a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un arte que reflejaba el prestigio del guerrero que la portaba. Hoy en día, la espada pata es reconocida como una pieza histórica significativa, y varias versiones originales y réplicas se exhiben en museos de todo el mundo. Este diseño único es una prueba de la capacidad innovadora de los guerreros indios, quienes lograron desarrollar un arma que combinaba protección, letalidad y elegancia en el combate. La espada pata sigue siendo un símbolo de honor y habilidad militar en la historia de la India. El urumi, o espada látigo, es, sin duda, una de las armas más exóticas y temidas de la India. Esta espada látigo, originaria del sur de Asia, desafía los conceptos convencionales de una espada debido a su hoja flexible que permite al usuario blandirla de forma similar a un látigo. Esta inusual característica hacía del urumi una herramienta altamente peligrosa, tanto para el enemigo como para el propio portador. El entrenamiento para manejar el urumi era arduo, ya que un mal movimiento podía resultar en heridas autoinfligidas. Sin embargo, para aquellos que dominaban su uso, el urumi ofrecía una ventaja temible en el campo de batalla. La hoja del urumi era extremadamente afilada y a menudo se fabricaba con acero de alta calidad, lo que le daba la capacidad de cortar o lacerar al oponente con gran rapidez y agilidad. Esta arma se utilizaba principalmente en combates individuales o en situaciones de defensa personal, donde el portador podía balancear el urumi para mantener a raya a múltiples enemigos. En manos de un experto, el arma se movía a una velocidad asombrosa, creando un efecto visual intimidante que servía para disuadir cualquier intento de ataque cercano. Aunque el urumi es especialmente peligroso, en algunas regiones de la India se convirtió en un símbolo de disciplina y pericia en las artes marciales. Las habilidades para dominarlo eran enseñadas en escuelas tradicionales de artes marciales, donde los estudiantes aprendían a controlar los movimientos de esta hoja flexible para evitar cualquier lesión. El uso ceremonial del urumi también se extendió, representando fuerza y habilidad entre los guerreros de la época. Hoy en día, el urumi se considera tanto un arma como una pieza artística de la historia militar india. Su diseño único ha capturado la imaginación de historiadores y expertos en artes marciales de todo el mundo. Aunque actualmente su uso está limitado a exhibiciones y eventos culturales, el urumi sigue siendo un recordatorio de la ingeniosidad y destreza de los guerreros del sur de Asia, quienes lograron transformar un diseño poco convencional en un arma formidable y efectiva. El chakram, frisbee de guerra, es un arma singular en la historia militar de la India. Este disco afilado, similar en tamaño a un plato pequeño, se usaba como arma arrojadiza y era especialmente popular entre los guerreros Sikh. Con un diseño circular que facilitaba su lanzamiento a gran velocidad, el chakram era eficaz tanto en combates cuerpo a cuerpo como a distancia, permitiendo al usuario atacar sin necesidad de acercarse al oponente.
Los chakram variaban en tamaño y algunos podían alcanzar hasta 60 centímetros de diámetro, lo que aumentaba su alcance y poder destructivo. Para los guerreros que manejaban el chakram, la técnica era tan importante como la precisión. Estos discos afilados podían ser lanzados con diferentes ángulos y velocidades, lo que permitía que el usuario alcanzara al oponente desde distintas posiciones y alturas. En combate, los guerreros Sikh a menudo llevaban varios chakrams, colgándolos del cuello o el brazo, para disponer de una reserva de discos durante la batalla. Al lanzarlos con movimientos rápidos y calculados, podían golpear con precisión en las filas enemigas. El impacto cultural del chakram fue profundo, ya que esta arma también se convirtió en un símbolo de identidad para ciertos grupos guerreros en el subcontinente indio. Su simbolismo trascendió la funcionalidad, representando la habilidad y determinación de los guerreros que lo portaban. Además, el chakram ha sido un elemento recurrente en la cultura popular india, apareciendo en relatos históricos y en eventos ceremoniales. Hoy en día, el chakram se ha convertido en un icono de la cultura india y su diseño ha sido objeto de estudio para los aficionados a la historia militar. Aunque su uso actual es mayormente simbólico, el chakram representa un capítulo único en la historia de las armas antiguas. Este frisbee de guerra continúa fascinando a expertos y entusiastas, que ven en él una muestra de la creatividad militar de la India. La garra de Arquímedes es una de las invenciones más asombrosas de la antigua Grecia. Desarrollada por el matemático e ingeniero Arquímedes, esta máquina fue diseñada para defender la ciudad de Siracusa de las fuerzas navales invasoras. Su estructura consistía en un dispositivo de agarre que, operado desde las murallas, podía volcar barcos enemigos al aprovechar el principio del apalancamiento. Con esta garra, los defensores podían atrapar la proa de las embarcaciones, levantarlas y luego dejarlas caer, causando severos daños. El ingenio detrás de la garra de Arquímedes era revolucionario. Utilizando poleas y un sistema de palancas, Arquímedes diseñó esta arma para maximizar la fuerza humana, permitiendo que un grupo reducido de personas operara la garra sin exponerse al fuego enemigo. La leyenda cuenta que la garra de Arquímedes fue un factor determinante en la defensa de Siracusa, desmoralizando a las fuerzas invasoras y protegiendo la ciudad de un asalto directo. Aunque existen dudas sobre si realmente se utilizó en combate, su diseño muestra el talento y la creatividad de Arquímedes. El impacto de la garra de Arquímedes va más allá de su uso militar, ya que se convirtió en un símbolo de innovación y estrategia en tiempos de guerra. Los futuros ingenieros y estrategas se inspiraron en este concepto, estudiando la manera en que Arquímedes aplicó principios de física y mecánica para crear un arma defensiva formidable. La garra no solo fue un artefacto de defensa, sino un testamento de cómo la ciencia podía ser aplicada en contextos bélicos. En la actualidad, la garra de Arquímedes sigue siendo objeto de fascinación y especulación. Ingenieros e historiadores han intentado recrearla en diversas ocasiones, y aunque sus reconstrucciones varían, todas apuntan al ingenio de su diseño original. Este dispositivo es un claro ejemplo de cómo la creatividad y el conocimiento científico pueden ser utilizados para proteger y defender, dejando un legado que perdura hasta hoy. El Corvus romano. Fue un dispositivo de abordaje utilizado por la Marina romana durante la Primera Guerra Púnica. Este invento permitía a los soldados romanos trasladarse desde sus embarcaciones hacia los barcos enemigos, facilitando el combate cuerpo a cuerpo sobre las cubiertas enemigas. La estructura del Corvus consistía en una especie de puente de madera con un gancho en la parte inferior, que se clavaba en la cubierta del barco contrario, creando un paso seguro para que la infantería romana avanzara. Este ingenioso puente de abordaje cambió la dinámica de las batallas navales en el Mediterráneo, ya que permitía a los romanos compensar su falta de habilidad marítima al llevar el combate a una situación donde podían aprovechar sus habilidades de infantería. Antes de la invención del Corvus, las batallas en el mar se basaban en maniobras de ramming o colisión, donde los barcos intentaban embestir a las embarcaciones enemigas. Sin embargo, el Corvus transformó estas batallas en enfrentamientos sobre cubiertas, donde los soldados romanos podían emplear su superioridad en combate cuerpo a cuerpo. El Corvus fue particularmente efectivo contra los cartagineses, que dependían de maniobras ágiles en el mar. Al adoptar esta táctica de abordaje, Roma ganó una ventaja significativa, dominando los mares en su conflicto contra Cartago. A pesar de su efectividad inicial, el peso adicional del Corvus hacía que los barcos fueran más difíciles de maniobrar y, eventualmente,
Fue reemplazado por otras tácticas a medida que Roma consolidaba su poder naval. En la historia militar, el Corvus es recordado como un ejemplo de cómo una innovación táctica puede cambiar el rumbo de una guerra. Aunque su uso fue limitado a ciertos períodos, su impacto en la estrategia naval es indiscutible. Hoy en día, el Corvus simboliza el ingenio y la adaptabilidad de los romanos, quienes no dudaron en desarrollar soluciones prácticas para enfrentar los desafíos de la guerra en el mar. El fuego griego. Es quizás uno de los inventos más legendarios del Imperio Bizantino. Esta mezcla altamente inflamable se utilizaba en batallas navales y terrestres, generando terror entre los enemigos de Bizancio. Se cree que la fórmula del fuego griego era un secreto bien guardado, compuesto por una mezcla de aceite de nafta y otros elementos que permitían que ardiera incluso sobre el agua. Los soldados bizantinos lo disparaban desde un tubo a modo de lanzallamas, proyectando el fuego sobre los barcos enemigos con devastadores resultados. El fuego griego era una herramienta tanto ofensiva como defensiva, capaz de destruir embarcaciones enteras y de proteger las costas de Constantinopla. La capacidad de esta mezcla para arder sobre el agua hacía que los ejércitos rivales temieran enfrentarse a Bizancio en el mar, ya que sabían que sus barcos de madera no resistirían las llamas del fuego griego. Esta arma cambió el curso de varias batallas decisivas, y algunos historiadores creen que fue uno de los factores que permitió al Imperio Bizantino resistir los asaltos árabes en Constantinopla. El impacto psicológico del fuego griego era inmenso. Ver el fuego expandirse sobre el agua y consumir barcos enteros aterrorizaba a los soldados y generaba un efecto de desmoralización. Aunque se intentaron imitar fórmulas similares en otras regiones, ninguna logró alcanzar el mismo nivel de efectividad y misterio del fuego griego. Con el tiempo, su fórmula se perdió, convirtiéndose en uno de los secretos militares mejor guardados de la historia. Hoy en día, el fuego griego sigue siendo objeto de investigación y fascinación. Su impacto en la historia militar de la época es innegable, y se le considera un precursor de las armas químicas modernas. El fuego griego sigue simbolizando la capacidad de innovación del Imperio Bizantino y su habilidad para crear una defensa impresionante en un mundo lleno de conflictos. Carro con guadañas. El carro con guadañas fue una de las armas más intimidantes de la antigüedad. Esta creación surgió en tiempos de guerra, cuando los ejércitos intentaban aprovechar cualquier recurso disponible para obtener ventaja en el campo de batalla. Este tipo de carro de guerra consistía en una estructura de ruedas a la que se le agregaban cuchillas largas y afiladas, diseñadas para girar mientras el carro avanzaba. El propósito de estas cuchillas era cortar y mutilar a los soldados enemigos que se encontraban en su camino, generando pánico y desorganización en sus filas. Este carro se utilizaba principalmente en batallas abiertas, donde el terreno permitía que los carros avanzaran a gran velocidad hacia las formaciones enemigas. Los guerreros que manejaban estos carros debían tener un control preciso de los caballos y maniobrar de forma calculada para evitar que las cuchillas golpearan obstáculos o cayeran en terrenos irregulares. Cuando lograban avanzar sin interrupciones, los carros con guadañas eran devastadores, especialmente contra soldados de infantería, que eran su objetivo principal. A pesar de su efectividad inicial, los carros con guadañas presentaban varias desventajas. Eran difíciles de maniobrar en terrenos irregulares y podían convertirse en una trampa mortal para sus propios soldados si no se utilizaban con cuidado. Además, en el momento en que los ejércitos desarrollaron mejores estrategias y adoptaron formaciones defensivas más organizadas, el uso de los carros con guadañas fue disminuyendo. Los soldados comenzaron a ver estos carros como un peligro controlable si se mantenían unidos y utilizaban lanzas o barricadas para detenerlos. Aún con sus limitaciones, el carro con guadañas permanece en la historia como uno de los artefactos más espeluznantes de la guerra antigua. Representa un enfoque en la innovación bélica que se centraba en causar terror psicológico en el enemigo. En la actualidad, estos carros son recordados como un símbolo de la creatividad militar de la época, que intentaba aprovechar cada recurso para obtener ventaja en el combate. Las representaciones de estos carros en el arte y la literatura han alimentado la fascinación moderna por las estrategias y tecnologías de guerra de las civilizaciones antiguas. La garra del tigre Bagraka es una de las armas más distintivas en la historia de combate de la India. Este instrumento de guerra cuerpo a cuerpo destaca por su diseño.
una serie de cuchillas curvas dispuestas de tal manera que el guerrero podía portarlas en su mano, como un puño americano afilado, lo que permitía golpear con una fuerza letal y al mismo tiempo desgarrar la piel y los músculos del oponente. Utilizada en enfrentamientos cerrados, la garra del tigre representaba no solo una herramienta de ataque, sino también una extensión de la mano del guerrero, que se volvía tanto una defensa como un arma ofensiva de gran efectividad. La garra del tigre era particularmente útil en combates que exigían proximidad, donde el portador podía aprovechar el elemento sorpresa al lanzar un golpe que, además de contundente, producía heridas profundas y dolorosas. Esta arma era favorecida por guerreros que necesitaban maniobrar rápidamente en espacios reducidos o que requerían mantener una mano libre para manejar otras armas. Su diseño permitía al portador aplicar una presión significativa sin correr el riesgo de que el arma resbalara, ya que se sujetaba firmemente entre los dedos o sobre los nudillos, garantizando un control total en cada movimiento. Además de su efectividad en combate, la Bagraká tenía un simbolismo profundo en la cultura india, ya que evocaba la imagen del tigre, un animal asociado con la fuerza y la ferocidad. Guerreros de alto rango o aquellos con habilidades excepcionales llevaban la garra del tigre para representar su valentía y dominio en el combate cuerpo a cuerpo. Este arma también fue adoptada en entrenamientos de artes marciales y ceremonias, donde su simbolismo superaba la función práctica, convirtiéndose en un emblema de honor y destreza. Hoy en día, la Bagraká es reconocida como una pieza histórica de gran valor, y ejemplares originales o réplicas se exhiben en museos y colecciones privadas. Su diseño funcional y simbólico sigue fascinando a los historiadores, ya que representa una combinación única de ingenio y simbolismo. La garra del tigre sigue siendo recordada como un arma que reflejaba no solo la habilidad táctica de los guerreros indios, sino también su conexión con el entorno natural y sus valores de honor y coraje en el combate.